Dejo amibiasis para el final. Le digo un ataque cardíaco, puede ser, porque parte de las manifestaciones son hepáticas. Entonces hay que pasar el hígado para poder entender el acceso hepático amibiano. Por eso queda prácticamente. El doctor Bernardo Sepúlveda fue uno de los personajes más importantes de la medicina mexicana durante el siglo XX. Fue el impulsor de la creación del Seguro Social, la fuerza política que hizo que el nuevo Hospital General de México, que ya estaba terminado, se le diera al recién fundado Seguro Social, cuando actualmente es el Centro Médico Nacional siglo XXI, que está a 2 cuadras del viejo Hospital General. El doctor Sepúlveda, que tenía muchos contactos políticos, permitió o logró que el Seguro Social se quedara con él. Él había sido de los fundadores del Instituto de la Nutrición y de ahí se fue a fundar el Seguro. Y en el Hospital General, que así se llamaba, del Seguro Social, antes del temblor, que tiró todo eso, él fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Amibiasis, que se hizo famoso mundialmente, que realizó investigaciones hasta la fecha no superadas. Una vez que el doctor Sepúlveda se retiró o se murió, ya no me acuerdo, el instituto desapareció, como pasa siempre en México. Y él decía eso: la amiba puede hacer todo lo que hace un león, inclusive comerse a un hombre. Y sobre esa base de la capacidad de la amiba para destruir, fundó su instituto. Algo ha pasado en México desde estas estadísticas que ven ahí para acá. A partir del inicio de este siglo, la frecuencia e importancia de los cuadros clínicos de amibiasis han disminuido notablemente. Cuando hace 40 años era la tercera causa de muerte por parásitos en el mundo, la primera es el paludismo y sigue siendo. Y se consideraba que había mucha más amibiasis en el sur de México que en el norte, pero los grandes trabajos epidemiológicos, algunos de ellos hechos por el grupo del doctor Sepúlveda, demostraron que no era verdad, que era mucho más frecuente en pobres, en personas pobres, pero daba igual donde vivieran, en Monterrey o en Tapachula. ¿Dónde está Tapachula? ¿Dónde está Tapachula? México. ¿Quién dijo Chiapas? ¿Quién sabe algo de un tema tan raro, tan abstruso, tan extraño como la geografía de México? Es la ciudad más cercana, grande, más cercana a la frontera con Guatemala, y es vecina de un maravilloso volcán. Hace un calor de la trompada, ahí está en el mar y pegada a una serie de montañitas. De hecho, los ricos de la ciudad viven en cerritos, y hay una montañota ahí bellísima, un volcán con nieve todo el año a pesar de que es un calor terrible. Ahí se decía que era de las zonas más pobres y con más amibiasis, pero eso no es verdad. Ahí está el estudio
buscó anticuerpos en la sangre por medio de hemaglutinación. Y encontró que el 8% de los mexicanos tenían anticuerpos contra la amiba. Para tener anticuerpos tiene que haberse tenido enfermedad invasora. Había un estudio previo del doctor Sepúlveda en el que encontró 6%, o sea, aumentó. Y ahí están las frecuencias y como se ve, no hay mucha diferencia en el área geográfica y el aumento grande de la positividad se encontraba en la edad escolar. O sea, es una enfermedad que se adquiere al empezar a ir a la escuela. Bernal y Rebollo lo que hicieron fue tomar las estadísticas del IMSS. El IMSS tiene de las pocas cosas que funcionan bien en el IMSS son las estadísticas. Tiene muy bien registrado todos los diagnósticos, todas las enfermedades. Y ahí se ve cómo la tasa anual cambió casi de manera brusca al finalizar la década de los 80 del siglo pasado. Y tomando los casos informados, que eso es en México un muy mal método, según la ley, todos los médicos tenemos la obligación de informar los casos de amibiasis invasora y de muchas otras enfermedades, algunas tan importantes como el SIDA. Cuando yo he querido informar de un caso nuevo de SIDA que yo he diagnosticado, hablando al centro de salud principal del pueblo, ahí por la Cruz Roja, donde está el jefe de la zona sanitaria, no sabe qué hacer con la información. ¿Cómo se las mando? Me mandan una hoja, contestan, como si fueran alumnos míos de la hoja. Entonces, no es una realidad, pero no importa, ¿no? O sea, no quiere decir que en estos años de pronto se dejó los pocos que informaban o los casos que se informan en forma automática, que son los de los hospitales del gobierno. O sea, en el Hospital General, automáticamente cuando llega la hoja de egreso al señor que hace estadística, que no es un estadístico ni es nada, es un burócrata de cabeza cuadrada que sobre la hoja estadística se come su gansito así como la compañera, con su café y la mancha y todo, pero de todas maneras lo registra. Entonces algo pasó que disminuyó notablemente la frecuencia. Y estos mismos autores que les digo tomaron la base de datos del IMSS, un dato que es más difícil, que es la muerte. La muerte es como que todos nos ponemos de acuerdo, ¿no? No hay mucha discusión sobre si se murió o no alguien. Claro, se murió por culpa de la amibiasis, o como se llenan los certificados de defunción en México, paro cardiorrespiratorio no traumático. Todos absolutamente nos vamos a morir de paro cardiorrespiratorio, sea traumático o no. Entonces, aún tomando eso en cuenta, no cabe la menor duda de que la disminución es real de la enfermedad. Por otro lado, muchísima gente tiene en su intestino un parásito que parece una amiba histolítica y no le hace daño. Entonces, una posibilidad es una de las posibilidades que le gustaban al doctor Sepúlveda, que fuera un parásito comensal que se volvía agresivo, como la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que por supuesto ustedes no han leído porque no son capaces de leer ni siquiera qué compone las porquerías que comen en los churritos que compran ustedes en la tienda, mucho menos van a leer una novela de Robert Louis Stevenson. El Dr. Jekyll era un médico, esos médicos de las novelas del siglo XIX, que aparte de atender a su clientela en Londres, por supuesto, de ser un médico muy bueno, muy reconocido en la sociedad, tenía un laboratorio, igual que el doctor que hizo un monstruo de pedazos de cadáveres. Él estaba buscando cosas químicas
y un día encontró una solución que se la tomó y se convirtió en un tipo malísimo, Mr. Hyde. Hyde en inglés quiere decir oculto, un tipo horrible de barba negra. ¿Ves este cuate? Así, pero con un cuerpo parecido al del jefe. Salía a la calle y hacía las tropelías más horrorosas, las crímenes degenerados más espantosos que imaginarse puedan. Y cuando la acción del brebaje disminuía, se convertía otra vez en el Dr. Jekyll, completamente amable. Entonces decía el doctor Sepúlveda, así es la vida. La mayor parte del tiempo está tranquila, sin hacer daño, y luego bajo determinado estímulo se convierte en el monstruo que se puede comer al ser humano en el que vive. En los mismos estudios del Instituto de la Miriasis mostraron que a lo mejor son dos diferentes, que se parecen mucho como dos hermanos, como dos gemelos, uno de ellos bueno y el otro malo. Y entonces le llamaron dispar a aquella que, siendo idéntica al microscopio, a la histolítica, no era patógena. Y encontraron el cimodemo, que es como la marca de las enzimas que tiene una amiba dentro. Y el cimodemo resultaba diferente en la amiba histolítica que en la amiba que no invadía, a la cual le llamaron dispar. Por alguna razón que probablemente tiene que ver con la desaparición del Instituto de la Miriasis y con el hecho de que hay menos amibas, en México no se ha actualizado eso. Entonces nos siguen reportando en los copros amiba y quistes de amiba histolítica en personas asintomáticas. Porque cuando la amiba se vuelve invasora, ataca cualquier parte del cuerpo. Entonces va desde la infección perianal con la destrucción del tejido cutáneo, graso, muscular alrededor del ano, cualquier parte del colon, inclusive el apéndice, por supuesto el hígado, que es el favorito, pero también se puede ir al bazo, también se puede ir a los pulmones, también se puede ir al pericardio, que aquí no está, también se puede ir al cerebro, a cualquier parte de la piel, al pene. En homosexuales del sexo masculino se ha reportado más de una vez amibiasis peniana. Como no sabemos si son dos amigas o es una, hay una serie de experimentos, por ejemplo, en animales en los cuales se les ratitas que nacen en condiciones axénicas y entonces se les pone en su intestino una amiba que mató a un cristiano, la sacan de la autopsia y se la ponen a la ratita que está en condiciones axénicas, y también se la ponen a su hermanita que nació en el mismo parto, pero que está en condiciones naturales, y a la que está en condiciones naturales le da amibiasis, no le da una amibiasis demasiado fuerte a las ratas, pero les da, y en cambio a la que está en las condiciones axénicas no le da. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se interpreta eso? ¿Qué hay que saber para poder interpretar ese experimento? ¿Qué hay que saber? Susceptibilidad. No, señores. Hay que saber qué quiere decir axénico. Como a ustedes les vale todo N, como están aquí sentados, como si fueran plastas, con el cerebro desconectado, les cuento el experimento, a ver cómo se interpreta. Si no saben lo que es axénico, ¿cómo lo pueden interpretar? Por el amor de Dios. Qué malos son, ¿verdad? Sabiendo ya cómo son, ¿qué es lo que yo debería hacer si fuera una persona razonable? Renunciar a esta escuela. Eso es lo que yo debería hacer. Bueno, está bien. ¿Verdad? ¿Tú votas por eso? No. ¿Qué quiere decir axénico? ¿Nadie sabe? Está bien que nadie sepa, ¿No soy insisto, médico? sí, les llevo todo el año insistiendo en eso, no me importa que no sepan.
Lo que me importa es la actitud plastense. ¿El cuerpo es muy tóxico? No, quiere decir que no tiene microbios. O sea, como ustedes deberían saber, cuando nacemos no tenemos microbios. En el canal del parto nos contaminamos y empezamos a tener nuestro microbioma, de lo que va. En la última clase de estas sesiones de tortura, que son sobre todo tortura para mí, vamos a hablar del microbioma. Entonces, hacen nacer a las ratitas por cesárea y las pasan de inmediato a una burbuja axénica, sin microbios. Entonces resulta que para que la amiba sea invasora necesita un microbioma. ¿Qué vas a hacer? Perdón, no entiendo. ¿Es arsénico? Axénico. ¿Cómo se escribe, perdón? ¿Dónde está un lapicito? A-X-E-N-I-C-O. Uno. No tiene nada que ver con el arsénico. Entonces, pues, no sabemos si es la misma amiba, pero el hecho es que la gran mayoría de las personas que tienen o tenemos amibas en nuestro intestino, no tenemos molestias. ¿De dónde las sacamos esas amibas? De haber comido excremento humano. Todo mexicano que se respete come excremento humano cuando menos una vez al mes. Por eso tenemos un microbioma robusto. ¿No comes excremento humano? Seguro que sí, claro. ¿No comes tacos en la calle? Pero esa poca vez que lo comes, y si le echas salsita, está garantizado. Si la salsita que está ahí en un platito es terrible. Se dice en los libros que causa diarrea. ¿Quién sabe? No hay la menor duda que causa un cuadro característico que se llama proctocolitis amibiana, en el cual hay úlceras en el recto y hay disentería. Ese es el más frecuente de los cuadros intestinales. También puede causar apendicitis, ya lo decíamos ayer. Puede atacar todo el colon y causar una dilatación tóxica aguda del colon que mata. Puede formar un tumor que se llama ameboma. Se puede ir al hígado y dar un absceso. O bien, se puede ir a lo que ustedes quieran, como llaman, a donde quieran del cuerpo humano y causar daños muy grandes. Y esto ya casi no se ve. Esto se veía cuando la higiene de la gente pobre era muy mala. Pero a pesar de lo que nos quejamos, y yo el primero, del PRI y su malvado reino que ha destruido este país, la verdad es que muchas cosas han mejorado, entre ellas la higiene de la gente pobre. Entonces, ¿por qué había en el periné o en los genitales, aparte de por costumbres sexuales diferentes? No, porque no se bañaban, entonces tenían el excremento por todos lados. Hay en los libros discusión sobre si causa diarrea la amiba humana. El doctor Gonzalo Gutiérrez, uno de los jóvenes en aquel tiempo, claro, es un viejo cascarrabias insoportable que ha hecho carrera en la alta burocracia médica, que son personas que cada vez que las veo me da náusea. El doctor Gutiérrez, cuando era joven, era investigador de ese centro y decía que el 28% de los casos de amibiasis invasora intestinal tenían diarrea con moco y sin sangre. El doctor Cumate, que en realidad era un sanitarista, no era un clínico, en su libro decía esto. El doctor Viaggi, el parasitólogo número 1 de México en el siglo XX, decía que, pero que evidentemente no veía pacientes, decía que podía causar diarrea o estreñimiento, y una vez tuve una discusión terrible, no en Tuxtla Gutiérrez, poner sobre cómo va a causar estreñimiento la vida. El doctor Ramírez Mayans, compañero mío, y que ahora es el director general del Instituto Nacional de Pediatría, gastroenterólogo,
hizo un trabajo buenísimo cuando era más joven y en lugar de estar dedicado a la política se dedicaba a la medicina, en el cual tomó 100 niños con diarrea, la mayoría pobre, y les hizo 6 coproparasitoscópicos con el método de Fost y 6 muestras en fresco vistas por microscopistas expertos en amibas. Y 99 no tenían. Solo uno de los 100 tuvo quistes de amiba histolítica, tuvo ascaris lumbricoide y tuvo unfinaria. O sea que ni siquiera podemos estar seguros que en ese niño la diarrea era por la amiba. Entonces, mi conclusión es que lo más probable es que diarrea sola, líquida, sea raro que lo cause. Ahora, si un día aparece un enfermo con diarrea y el laboratorio dice que tiene trofosforitos de amiba histolítica, pues yo voy a decir que sí, ¿verdad? Y le voy a dar tratamiento. Entonces, como les digo, el cuadro intestinal más frecuente es la proctocolitis. La proctocolitis generalmente se manifiesta como disentería. O sea, el excremento es escaso, puede ser sólido como estíbalos, pero va acompañado de moco, sangre y frecuentemente pus. Tiene un olor muy especial, diferente, y puja el enfermo y se asombra porque lo único que bajó fue un poco de moco con sangre y una bolita de excremento. Y al terminar de obrar, siente como si todavía tuviera excremento en el recto. Eso que les acabo de describir se define con 2 palabras: síndrome disente. ¿Qué otra enfermedad causa esto? ¿Qué otra enfermedad causa este cuadro? A ver, Holly 2 Stem. ¿Qué otra enfermedad causa disentería? Dispepsia es por acá arriba. ¿Qué tiene que ver la dispepsia? ¿Cusi? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Lo oíste? ¿No lo oíste? Fuerte. La colitis ulcerativa. Exactamente. ¿Cusi no? Ese es el cuadro característico de la colitis ulcerosa. ¿Cusi también, verdad? Son 2 enfermedades Sí, diferentes. es un chiste ya. Ah, qué bonito chiste. Qué bueno que nos dijo que era un chiste. Y la infección por Shigella causa un cuadro idéntico. Algunos tumores del colon, del recto, pues, causan un cuadro idéntico. Pero claro, si es un mexicano que comió tacos hace 5 o 6 días en un lugar un poco recomendable, pues antes de pensar en esas cosas vamos a pensar en amibiasis. Frecuentemente tiene dolor cólico hipogástrico que provoca deseos de evacuar, tiene hipertermia, a veces hasta 39 el primer día, gran ataque al estado general, se siente muy mal. Para no contradecir a muchos autores, sigo poniendo ahí diarrea. Yo ya les dije cuál es mi opinión. Entonces, esa diarrea se acompaña de cólico, de sensación de aumento de volumen y de inflamación. El diagnóstico se hace si encuentra uno un trombocito hematófago, es decir, con eritrocitos adentro. Eso asegura que ese trombocito es el que está causando la disentería. Hay que acordarse que la amiba normalmente, cuando no está causando daño, se reproduce por quistes. Y que cuando invade, se reproduce por fisión binaria y produce más trombocitos. No produce quistes hasta que llega la defensa del organismo o medicamentos, entonces produce quistes. Pero yo puedo tomar directamente el pus del recto y a veces no encuentro los trombocitos. O sea,
la sensibilidad de buscar los trofosoditos no es 100%. La especificidad sí es 100%. Si yo veo un trofozoito aventando pseudópodos y con eritrocitos adentro, pues eso por supuesto que es. Menos frecuente es la apendicitis. En estadísticas grandes se dice que el 3% de los apendicitis son por arriba, no lo creo. Yo estoy seguro que es menos. El cuadro puede ser idéntico a cualquier cuadro de apendicitis. Aunque los que yo he visto, claro, los que he hecho el diagnóstico y que me han llamado la atención, son enfermos que duran varios días, que empiezan teniendo fiebre, empiezan teniendo diarrea, que ayer les dije, claro que es inútil, no se les queda en su cerebro, como no está escrito aquí, pues ni lo estudian ni se enteran. Por ejemplo, el cuate que se dedica a ver películas pornográficas en su tablilla esa, pues no se entera de lo que yo dije, ¿no? Él cree que con tener el cuadrito ya está. Yo dije que no sospecharan que no es apendicitis si dentro del cuadro hay diarrea, pero a veces en la miliana sí hay, y a lo mejor tiene poquitos leucocitos, tiene 12.000, y a lo mejor lleva muchos días de fiebre. Los pacientes que yo he tenido, afortunadamente mis cirujanos siempre mandan el apéndice al patólogo porque ahí es donde se hace el diagnóstico. Y urge darle antiarribiano al paciente. Si yo hiciera el diagnóstico antes de que se perforara el apéndice, que una apendicitis amibiana perforada es malísima enfermedad, no se las recomiendo a ustedes, la mayoría de las veces se diagnostica sin que se perfore y hay que dar antiamibiano en el momento en que se le ocurre a uno. Hay que empezar a infundir metronidaz. El ameboma es un problema diagnóstico porque pues es un tumor, es una bola. En algunos libros dice que es un granuloma, pero es mentira, no es un granuloma. El doctor Pérez Tamayo, el patólogo más importante de este país del siglo XX, sobre todo de aparato digestivo y filósofo de la anatomía patológica, demostró claramente que no es un granuloma, que no hay células gigantes, no hay nada de lo que caracteriza el granuloma. Es edema, es agua a tensión, y entonces es durísima. Puede estar ulcerado, casi siempre está ulcerado. Y en los estudios que cuando el doctor Pérez Tamayo era el jefe de anatomía patológica del Hospital General, pues estudió miles de pacientes con amibiasis y entonces pudo estudiar un número respetable con ameboma. Y él, en sus trabajos, insistía en que era puro edema lo que causaba la bola dura como piedra, que uno se da cuenta que está rara porque la pinza de biopsia no entra bien, por lo dura que está. En cambio, en un cáncer normal, entre comillas, del colon, la pinza de biopsia saca mucho, es friable el tejido. Y otro defecto grave que tiene es que la respuesta al tratamiento médico puede tomar meses. Entonces vive uno con el Jesús en la boca. Hace años llegó al Hospital General una mujer de 22 años, campesina, con disentería, con hemorragia del recto, y finalmente le encontramos un tumor en el ciego. Y yo dije, pues es una mujer joven de una comunidad agrícola cercana, pues es una ameboma. Y le di tratamiento como un mes y no mejoró y me empecé a asustar mucho. Se le hizo una colonoscopia, la biopsia fue negativa, pero fue una biopsia muy mala. Y por eso pensaba yo que era una ameboma. Finalmente convencí a los cirujanos de que lo operaran, era una adenocarcinoma. Entonces, es difícil el diagnóstico. La dilatación tóxica aguda del colon, que es un cuadro que también se da en la colitis ulcerosa, consiste en que se inflama todo el colon
y esto produce parálisis de todo el músculo del colon. Entonces el colon crece de tamaño, en la placa simple del abdomen se ve muy grande, aunque la pared es delgadita. Son enfermos con sepsis graves y frecuentemente perforados y con peritonitis. Todos los trabajos sobre amibiasis importantes que se han hecho en México tienen más de 50 años. Y esto demuestra que hemos perdido el interés en el tema. Hay menos pacientes, pero sigue habiendo. Entonces, el doctor Guillermo Alamilla, que trabajaba al mismo tiempo en el Hospital Juárez, que es un hospital para pobres en el centro de la Ciudad de México, y en el Hospital Español, era el jefe de cirugía general, era un súper cirujano, hizo varios trabajos sobre estos pacientes operados en el Hospital Juárez y se le morían el 80%. Entonces, en el momento en que se sospecha el diagnóstico hay que hacer dos cosas: empezar a dar antiamibianos y rápidamente tener listo al cirujano y tener al paciente en terapia. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la amibiasis intestinal? Bueno, el cuadro clínico es muy importante. En México, todo enfermo que en plan agudo tenga disentería, pues yo tengo que pensar en amibiasis, es mi obligación, reconociendo que existe la colitis ulcerosa, los tumores, la shigelosis, otras enfermedades que causan disentería. La diarrea, yo no pienso en amibiasis. Y ya luego las cosas raras como el ameboma o la apendicitis, pues clínicamente son muy difíciles de diagnosticar. Siempre se pide coproparasitoscópico. Es un método muy malo. Es un método que mata a los trofobolitos porque hay que centrifugar la muestra y hacerle cosas. Es bueno para encontrar quistes, pero si yo les logro meter en el cerebro, que yo sé que no lo voy a lograr, que si la amiba se reproduce con quistes por quistes, no invade, y que cuando invade se reproduce por fisión binaria y produce trofozoitos, si ustedes aprendieran eso, iban a mejorar mucho su tratamiento de los pacientes. Porque si el paciente tiene disentería, ¿para qué le pido un coproparasitoscópico? Si es un método que va a destruir al parásito, le puedo pedir un coprológico, eso sí va a ser uno. Y mejor todavía, búsqueda directa en platina caliente de ameba, en heces recientemente emitidas. Y mejor todavía, le introduzco un rectoscopio, que es un aparato muy barato, que no tiene mantenimiento. Yo compré uno cuando regresé de mi entrenamiento hace 1.000.000 de años y muchacho cuidadoso, no como ustedes, le compré un foquito de reserva. Ahí está el foquito de reserva todavía, y ya pasó 1.000.000 de años y el foco original no se ha fundido. Es un aparato, lo usé durante 30 años en el Hospital General sin cobrar nada, no tenía ningún problema. Lo único que pedía es que me lo limpiaran y me lo esterilizaran al acabar el procedimiento. Toman la muestra directa de la úlcera y aumenta la sensibilidad importante. Para lesiones más arriba del recto, pues se requiere un colonoscopio y por supuesto tomar muestras. Los anticuerpos, pues les pasa lo mismo que las reacciones febriles o que los anticuerpos contra el Helicobacter pylori. ¿Qué demuestran los anticuerpos? Cuando tú tienes anticuerpos positivos, ¿qué pasa? ¿Qué conclusión tienes? Que tiene algo. Bueno, es un avance. ¿Qué piensas cuando tienes anticuerpos positivos? Que sí tiene la enfermedad. Eso es lo que piensa la mayor parte de los alumnos de Nogueira y de los demás médicos igual de chafas que los alumnos de Nogueira. Los anticuerpos no es el equivalente de la enfermedad. ¿Qué son los anticuerpos? Es respuesta inmunológica.
la respuesta del organismo como identificador de algo que cree que es enemigo, que a veces ni siquiera es enemigo, como pasa con los anticuerpos antitransglutaminasa tisular, que se usan ¿para qué? ¿Para el diagnóstico de qué? De muchas cosas, no nada más de una, y el examen es el próximo viernes. ¿De qué? ¿Para qué sirven los anticuerpos antitransglutaminasa tisular? No. ¿Son los GGTP? No, los GGTP no es un anticuerpo, Dios mío. No le pregunto al ex jefe porque no viene nunca. Vaya, caray. ¿Qué? Es una persona que piensa, que recuerda algo. Enfermedad celíaca. Y ahí el cuerpo está formando unas cosas para atacarse a sí mismo. Entonces, lo único que demuestran los anticuerpos es que estuvo en contacto el sistema inmunológico con esa cosa, o sea, en este caso con las amibas. Pero tiene amibiasis en ese momento, pues quién sabe. Los anticuerpos anti Helicobacter pylori, pues lo mismo. Los anticuerpos IgG contra la hepatitis A, lo mismo. Y es terrible como llega un paciente con un cuadro de hepatitis, los médicos chafas, alumnos de Noguera, piden marcadores, está elevado los anticuerpos IgG contra hepatitis A y diagnostican hepatitis A. ¿Cuántos mexicanos tenemos anticuerpos positivos IgG contra hepatitis A? Muchos, ¿cuántos? Pregunta de examen, ¿cuántos? Fuerte, 80%. Le atinó. Está asustado, no puede dejar su nombre. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los mexicanos hemos tenido hepatitis A. Probablemente su clínica, nunca nos enteramos, la mayoría. Entonces, los anticuerpos no significan enfermedad, por el amor de Dios. Lo llevo repitiendo desde el Helicobacter pylori para acá. Cada vez que hablamos de alguna enfermedad que tiene anticuerpos, hablo de eso. Entonces, los anticuerpos sirven para estudios epidemiológicos, es para lo único que sirven, igual en el Helicobacter pylori. El colon por enema era útil en aquellos tiempos que había pocos colonoscopios. La tomografía computadora me permite ver todo el panorama del área, no nada más el intestino. Ese trabajito lo hice hace 1.000.000 de años aquí en el patrón. Está publicado en una de las ediciones del libro del doctor Villalobos. Ya luego no me invitó el canijo. Un laboratorio privado, otro laboratorio privado, yo no pongo aquí cuál es cuál, y un laboratorio público, que era el del Hospital General de Irapuato. El número de copros que hacen por año es más o menos el mismo, pero en uno de los laboratorios, mucho más frecuentemente los copros salían negativos con valor estadístico. En dos laboratorios, había muchos más quistes de amiba que en el otro, en el mismo pueblo, viendo a la misma población. Uno de estos laboratorios estaba enfrente del otro. El otro laboratorio está en el centro de la ciudad. En cambio, amiba coli, no había diferencia. Otras amibas sí había diferencia. Y animalitos mucho más fáciles de identificar como yardias y gusanos, ascaris, etcétera, no había diferencia. Entonces, en dos laboratorios había una amebofobia. Sufrían una enfermedad los químicos que veían las muestras, por las cuales veían amibas hasta en la sopa. Veían amibas por todos lados. Y en la otra, que era el laboratorio privado del mejor químico que ha visto esta ciudad, que ya falleció, y que era buenísimo para ver al microscopio, pues no. Mi maestro, el doctor Viaggi, parasitólogo número 1 de este país en el siglo XX, hizo un estudio en el laboratorio clínico de la ciudad de Puebla, que es la escuela de laboratorio número 1 de este país, en el cual le hicieron una muestra de popó artificial. Él pone muestra certificadamente negativa. Yo creo que no, yo creo que la inventaron el popó.
y se lo mandó a 16 laboratorios públicos y privados en Puebla y en el Distrito Federal, de hospitales y de clínicas. No tenía parásitos, no tenía nada. 11 de los 16 se encontraron de 1 a 3 parásitos, en donde no había nada, y la mayoría encontraron quistes de amibisto. Pues cuidado con el diagnóstico. Este es un colon por enema, y vemos las ulceritas. Este era un amigo muy religioso que se fue de parranda porque era su cumpleaños y se bebió 3 cervezas y hartos tacos, y empezó a tener disentería. La muestra en fresco. Esto fue interpretado por unos químicos, porque hice un trabajo en Pemex en Salamanca, también está publicado, y primero entrené a los químicos con la ayuda del químico Gil, que le digo que era el mejor. Esto no tiene quistes y la mitad de los químicos decían que tenía quistes. Una sigmoidoscopia con el aparato rígido. ¿Ven las ulceritas? Estas fotos son del doctor Gerardo de Cesarte, jefe de proctología de nutrición hace muchos años, ya falleció, que me las prestó para una conferencia que di en alguna parte. Y vean ustedes como hay muchas úlceras, vean ustedes como parece un cáncer y era una megoma, y esta es una colitis fulminante. Son pacientes del Instituto de la Nutrición. Y esta es la famosa amiba irapuatense que he paseado por todo el mundo. Se la he enseñado en congresos en diferentes partes del mundo. Desgraciadamente, cuando convertí la transparencia de esas de 35 milímetros que usábamos antes en la electrónica, ya estaba muy viejita por haberla presentado por todo el mundo. Ahí están los eritrocitos adentro, ahí está un pseudópodo, estaba en el recto de un ingeniero irapuatense con disentería, y le tomé la muestra, se la bajé a Paco Gil, que era súper químico, en 2 segundos, granota, bien nutrida, con fresas. Paco Gil le tomó una foto y me la regaló, pero la foto se ha ido deteriorando con los años. Si hubiera interés en México en la amibiasis, este es el método más sencillo, lo mismo que pasa con el Helicobacter pylori, los antígenos en el excremento, que no necesitas al microbio completo y se identifica con facilidad. Y claro, hay cosas elegantísimas como los métodos genómicos para identificar el ARN y los ribosomas, que por supuesto se empezaron a hacer en el Instituto de la Amibiasis, y cuando se cerró el instituto se abandonaron todos esos estudios y la amiba dejó de estar de moda en este país, lo cual es muy triste. Sigue habiendo amibas, claro, es un hecho que hay muchas menos, pero sigue habiendo. Sigo viendo, en lugar de muchos al año, a lo mejor 3 o 4 abscesos al año. Mañana hablamos de absceso hepático. Una de las primeras descripciones en el mundo la hizo un médico mexicano muy inteligente, el doctor Miguel Jiménez, en un viejo hospital donde iban los pobres en el centro de la Ciudad de México, y ya desapareció. A ver, otra posibilidad. A ver. ¿Viene que comió?